Qué bueno que estás con nosotros. Te damos la bienvenida a Reconciliación. Que Dios te bendiga. Y nuestro tema de hoy, el Espíritu Santo, dones en Primera de Corintios capítulo 12. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Ven, ven, ven,
y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Él me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Él me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Él me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Él me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Gloria al Señor. De nuevo te saludamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo de que el privilegio de que estemos juntos congregados en el nombre del Señor con la Iglesia Bautista Reconciliación. Nos alegra mucho tenerlo a cada uno de ustedes de diferentes partes del mundo conectados o que de manera diferida también estarán adorando a Jehová Dios de los ejércitos juntos en un mismo sentido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Recordamos que nuestro tema, y estamos teniendo una serie de temas que se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que Dios nos ha movido a hacer esto? Bueno, porque hay tantas cosas que se dice que está contraria a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hay tantas posiciones extremas, en este sentido, extremas en cuanto a unos que dicen y enseñan que el Espíritu Santo ya no está en toda su posesión ni que Él se está moviendo con el mismo poder que Dios lo dejó para estar con nosotros. Y ese es un grupo. Está el otro grupo que va al otro extremo, va a los extremos de emocionalismo barato, que no tampoco es de ninguna manera la obra de Dios, el Espíritu Santo. Y el tema de hoy, como todos los temas, hablando del Espíritu Santo, es un tema importantísimo, porque vamos a estar en un capítulo de la Biblia, 1 Corintios 12, y vamos a estar viendo los dones espirituales en 1 Corintios 12. Vamos a estarlo desglosando, vamos a estar viendo qué dice la Biblia y qué significa cada uno de ellos para ti y para mí. Así que te invitamos a estar con nosotros, y no solo a estar con nosotros, a compartir este estudio, este sermón, esta predicación, esta prédica, lo digo en lengua para que todo el mundo lo entienda, del Espíritu Santo o con respecto al Espíritu Santo. Y a la vez, pues también esperamos tus comentarios, tus preguntas, tus inquietudes. Estamos abiertos a través de Facebook, a través de WhatsApp. Tenemos diferentes plataformas con las cuales podemos mantenernos comunicados. Así que esperamos que así sea. Vamos en este momento a leer la Biblia, la palabra de Dios. Yo te voy a invitar a ir al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Vamos a Deuteronomio y vamos a leer en Deuteronomio en el capítulo 18 de Deuteronomio. Vamos a leer los versículos 18 al 22. Búscalo en tu Biblia, Deuteronomio 18, versículos 18 al 22. ¿Ya lo tienes? Sí, yo sé que ya lo tienes. Búscalo ahí para leerlo al estilo de la familia Reconciliación, de manera audible, ¿verdad? Vamos a leer ahí entonces en Deuteronomio 18, los versículos 18 al 22. Dice así la Biblia: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Oremos al Señor. Padre, bendito sea tu nombre, exaltado y glorificado seas tú solamente, porque tú, Santo de Israel, eres el único digno de gloria, el único digno de alabanza. Y con humildad y sencillez de corazón venimos como tus hijos y tus hijas, Señor, derramando nuestro corazón ante tu presencia en adoración, en alabanza, bendiciendo tu nombre y rogándote que tú hagas y perfecciones nuestra adoración, Señor, porque anhelamos adorarte en espíritu y en verdad en cada instante, en cada momento de nuestras vidas. Señor, estamos ante ti, en plena certidumbre de la verdad de tu palabra, que es la Biblia, abriéndola para que ella, Señor, sea usada a través del Espíritu Santo para edificar nuestras vidas, para traer salvación y para traer edificación a tu pueblo y a tus hijos, Señor. Nos ponemos incondicionalmente en tus manos. Glorifícate, Padre, en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo.
2000 brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Podemos vivir atendidos a la gracia y a la misericordia de nuestro buen Dios. Bendito sea Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, hoy tenemos el tema del Espíritu Santo, dones en 1 Corintios 12. Y rapidito, vamos a buscar en tu Biblia, busca en tu Biblia 1 Corintios 12 y vamos a estar leyendo allí los versículos 8, 9 y 10 de 1 Corintios 12. Como hemos dicho anteriormente, si quieres profundizar en el conocimiento y en la forma en que deben funcionar los dones del Espíritu Santo en la iglesia, el cuerpo de Cristo, en tu congregación, bueno, ahí está 1 Corintios 12, 13 y 14. Hoy vamos a estar en el 12. Vamos más adelante a dedicar tiempo a 1 Corintios capítulo 14 y a Hechos capítulo 2. Es decir, vamos a estar viendo qué pasó el día de Pentecostés y después cómo nos dice 1 Corintios 14 que debemos manejar o dejar que el Espíritu Santo maneje sus dones en medio de nosotros. Algo que no podemos olvidar, y quiero repetirlo, es que el Señor Jesús envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo glorificara a Cristo. Todo lo que glorifica a Cristo es del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando algo o alguna acción, alguna manera no glorifica el Espíritu a Jesucristo, no es del Espíritu Santo. O sea, si no glorifica a Cristo, ahí no está Dios, el Espíritu Santo. La otra cosa que hemos estado hablando y hemos estado repitiendo una y otra vez es que el fruto del Espíritu, que ya lo vimos con antelación en sus distintas partes, el fruto del Espíritu es la verdadera prueba del crecimiento espiritual o el crecimiento en santidad o el crecimiento en una relación personal e íntima con Dios. No son los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu no es algo que nosotros podemos tomar parte en ellos para recibirlo. No importa que donde tú vivas como donde yo vivo, exista personas dando talleres para recibir el don tal, el don más cual. La Biblia es clara y bien definida que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales dentro de la iglesia como Él quiere. Por tanto, el don que tú tienes, el don que yo tengo o el don que usted tiene, son dones que el Espíritu ha regalado a su vida. No que usted se lo ha merecido, no que usted lo ha obtenido y no son señales de espiritualidad. La señal de espiritualidad está en el fruto del Espíritu. Es un aspecto que debemos tener bien claro, porque el fruto del Espíritu es relación interactiva en que yo dejo que Dios, el Espíritu Santo, haga su obra de santificación en mi vida y en tu vida, como tú lo estás haciendo. Pero bueno, vamos al versículo, vamos al pasaje como tal. 1 Corintios 12, 8, 9 y 10. Dice la Biblia:
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Allí hay 9 dones espirituales. Y en el versículo 28 del propio capítulo 12, 1 Corintios 12, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. El apóstol Pablo, después de repetir milagros, sanidades y lenguas, agrega los dones de ayuda y los que administran, sin hacer ninguna distinción, mis hermanos, en clasificarlos. El apóstol Pablo tampoco distingue detalladamente entre los oficios de apóstoles, profetas y maestros, con la impartición de milagros, sanidades y lenguas. Algo que debemos entender con claridad es que cuando Dios aparta a una persona para un oficio o para un ministerio, lo dotaba y lo dota de capacidad espiritual que corresponde a ese ministerio o a ese oficio. Y quizá el mencionar de 2 dones adicionales en este versículo de 1 Corintios 12, 29, fue hecho con el propósito de mostrar que la lista de dones espirituales podría ser considerablemente mucho más grande que la que aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. En 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, el apóstol Pablo menciona los dones que eran bien conocidos por los corintios. En Romanos, como vamos a ver después, presenta otros dones que ilustraban su propósito. El lugar que cada miembro tiene en su comunidad lo tiene por virtud de un carisma o de un don que debe administrar a sus hermanos. ¿Oíste bien? Dios te ha dado, mi hermano, mi hermana, al menos un don, una virtud, un carisma espiritual que tú estás llamado a administrarlo para bien de tus hermanos. No para tu bien personal, ni para tu fama, ni para tu buen nombre, sino para el nombre de Dios. Dice Primera de Pedro 4:10. Búscalo en tu Biblia. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Carismata o carisma o dones o espirituales o espiritualidades o dones espirituales, como lo llamamos, pueden ser definidos como poderes y capacidades necesarias para la edificación de la iglesia, de la congregación, impartidos por Dios el Espíritu Santo sobre sus miembros, en virtud de los cuales son capacitados para emplear sus habilidades dadas por el Espíritu Santo en el servicio de la iglesia local. Según los pasajes que hablan de los dones, 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, los carismatas, los dones, forman la base de los oficios de la iglesia. No puede haber oficio sin carisma, pero no todos los carismas son aplicables al ejercicio de un oficio. Aquellos que corresponden a las necesidades permanentes e invariables de la iglesia forman la base de los oficios y los otros no. Y ya que el número de los dones espirituales debe corresponder a las necesidades de la iglesia, tenemos que concluir que la lista que aparece aquí en 1 Corintios 12, en Efesios 4 y en Romanos 12 no son exhaustivas. Vamos a ver en esta hora los dones espirituales que aparecen mencionados en el capítulo 12 de 1 Corintios. Eso es lo que nos está moviendo en el día de hoy. El primero que aparece es palabra de sabiduría. Este no es el don de sabiduría en general, sino el don de palabra de sabiduría. Sin embargo, no es necesariamente el don palabra de sabiduría un don vocal. Aquí la palabra, valga la redundancia, palabra,
se define como concepto, como idea, como dicho, como asunto, como razón, como narrativa, como doctrina. Si se hubiera querido expresar la idea de algo hablado o declarado, se hubiera usado otra palabra en vez de la palabra que se usó allí, ¿verdad? Obrando el don de palabra de sabiduría junto con el de profecía, la palabra de sabiduría podría ser entonces un don expresado con palabras o un don vocal. Es probable que este es el don que operó allí en Hechos capítulo 6, versículo 10, en Esteban. Mira lo que dice Hechos 6, 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 15 registra el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver un problema. Y la conclusión a la que llegaron está expresada de esta forma en Hechos 15, 28. Escucha, Hechos 15, 28, o mejor, búscalo en tu Biblia. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. La mente del Espíritu Santo probablemente fue transmitida a los apóstoles por una palabra de sabiduría. Mientras que sabiduría tiene mucho significado, usado en contraste con conocimiento, probablemente significa un entendimiento profundo para la conducta o acción práctica. Palabra de sabiduría. Entendimiento profundo para la conducta o acción práctica. En la vida de la iglesia local hay momentos cuando, muy a menudo, decisiones importantes deben tomarse y se necesita conocer el curso de acción. Y allí entra en acción el don de sabiduría. Pero sigue diciendo, 1 Corintios 12, otro don, palabra de ciencia o conocimiento. Este don de palabra de ciencia se puede referir a la declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Búscalo. 1 Corintios 1, 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, dice ahí el apóstol Pablo. Si la palabra de sabiduría, como hemos dicho, trae profundo conocimiento a la iglesia para la acción práctica, la palabra de ciencia como don debe traer a la luz los principios de doctrina que forman la base para la acción. Y este don, el don de sabiduría, trae verdades bíblicas a la atención de la iglesia o puede revelar hechos que son necesarios para una acción posterior. El apóstol Pablo tenía confianza en el conocimiento espiritual que operaba en la iglesia cuando dijo en Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estos dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia son guías, escuchen bien, son guías para el conocimiento y la acción de la iglesia o de la asamblea de cristianos o de la congregación, llámalo como tú quieras. No son para guía personal. Recuerda siempre que los dones son dados fundamentalmente para la edificación, la exhortación, el consuelo de la iglesia local, de la iglesia del Señor. Silas era un profeta, pero no está escrito en ningún lugar que él guió al apóstol Pablo en sus decisiones. Cuando Pablo no supo hacia dónde ir, Dios le dio una visión del hombre macedonio llamándolo a predicar. Los dones, repito, son entregados, mis hermanos, para exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Los dones operan en armonía con la palabra de Dios, que es la Biblia. Nunca contradiciendo la enseñanza de la Biblia. Porque la palabra inspirada, dice ahí, 2 de Pedro 1:19, es llamada una palabra profética más segura. Eso es una de las cosas que estamos viendo en este tiempo. Que se están corriendo detrás de palabreros, ya sea palabreros
que rechazan la obra de Dios, el Espíritu Santo, o palabreros que le dan un lugar que no es realmente el que Dios quiere que tenga. El siguiente don es fe, podríamos decir fe especial. Casi todos los que escriben sobre los dones espirituales se refieren a esta fe como don, como fe especial. Y la razón para esto es que el don de fe difiere de la fe salvadora y de la fe cristiana normal. Y difiere también de Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Toda fe es semejante en naturaleza, pero el don de fe especial difiere de otra fe en grado y en aplicación. La fe especial obra a menudo en conjunción con sanidades y milagros. El don de fe es visto en operación en la sanidad del hombre paralítico en la puerta del templo, allí en Hechos capítulo 3. El apóstol Pedro tenía la fe milagrosa de ordenar al hombre paralítico, levántate y camina en el nombre de Jesús. En tiempos de crisis y de oportunidad especial, pareciera venir sobre ciertos siervos y siervas de Dios un poder tal que los eleva fuera del dominio natural y ordinario, teniendo una certeza divina puesta en sus almas que triunfa sobre todas las cosas. Quizás Jesús estaba describiendo esta calidad de fe especial cuando dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. O como debería ser la traducción literal de este versículo de Marcos 11:22, tened la fe de Dios. Jesús dice en el versículo siguiente, allí en Marcos 11:22, que con esta fe divinamente impartida, uno podría decir a una montaña, quítate y échate en el mar, y lo haría. Y la montaña simboliza, claro está, cualquier obstáculo aparente imposible a la misión de la iglesia. Y hablemos ahora del siguiente grupo de dones. Digo grupo porque es plural, y es los dones de sanidades. Estamos en 1 Corintios 12, versículos 8 al 10, y acabas de conectarte. En griego, los términos dones y sanidades aparecen como plural allí, dones de sanidades. Y este hecho indica que hay muchos dones de sanidades para enfermedades distintas, o que cada ejercicio de poder sanador en el nombre de Jesús es un don separado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que una persona tiene el don de sanidad. La mayoría de los evangelistas y pastores que han tenido ministerio de oración por los enfermos han negado la posesión de un don de sanidad. Ciertamente nadie ha tenido el ministerio de sanar a todos los enfermos. Ay, pastor, yo no sabía eso. Sí, Jesús sanó a todos los que venían a él, pero en ciertas ocasiones se limitó a sanar por la falta de fe que había en medio de la gente. Eso aparece claramente allí cuando fue a Nazaret, en Mateo 13:58. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo que es seguro es que Dios ha hecho provisión para que la sanidad física sea un ministerio de su iglesia y que los dones de sanidades operen junto con la fe. La sanidad es tan común al ministerio de Jesús y el de los apóstoles que una iglesia sin dones de sanidades parecería apartada del modelo bíblico. En adición a los dones de sanidades, todos los ancianos o pastores deben estar listos para ungir con aceite a todos los enfermos que los llamen y orar por ellos. Lo que llama allí Santiago la oración de fe. Dios ha prometido levantar a los enfermos y perdonar sus pecados. Es interesante. Yo sé que es un tema que hay mucho por lo cual tenemos que hablar, pero si usted no cree en los dones de sanidades, si usted no cree que Dios sana hoy, usted está negando la verdad bíblica que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la gran comisión de Marcos, Jesús prometió allí en Marcos 16, 15 al 18, que señales seguirían
a aquellos que testificaran de él como el Salvador. Una de esas señales sería que los enfermos se iban a recuperar luego de la imposición de las manos por los creyentes. Y no es porque las manos tengan poder. Durante el tiempo que tomara el predicar el evangelio a toda criatura, señales seguirían a los que creyeren, incluso de la sanidad de los enfermos. La causa, los que creen, sugeriría que las señales o dones no son ejercitados solamente por los apóstoles, sino por todos los que tuvieran fe en el Señor Jesucristo. En el mandato y en la promesa de Jesús, la imposición de manos es una expresión exterior de fe y amor por parte de los que oran. El poder no está en las manos. Yo recuerdo un amigo pastor que me preguntó cuando comenzamos a hacer una iglesia virtual, bueno, ¿cómo vas a orar por los enfermos? ¿Cómo le vas a imponer manos? Bueno, mis manos no pueden ser impuestas virtuales, pero mis manos no tienen poder. El poder lo tiene Dios, el Espíritu Santo, en este sentido. Así que tenemos que pensar y estar bien claro en esto, que el Señor usa a los cristianos como canales de poder. Y cuando habla allí de la unción del aceite, está hablando en el capítulo 5 de Santiago, está hablando del símbolo de la obra del Espíritu Santo. No se ponga por ahí a comprar aceite bendecido, ni aceite ungido, ni aceite de esto, porque esa no era la forma en que el Señor manda. El aceite es solo un símbolo. No se deje embaucar, no se deje engañar por aquellos que creen que el poder está en el aceite o en el tipo de aceite. Dice que en Marcos 6:13 ungían con aceite a muchos enfermos, los enfermos sanaban, pero el poder no estaba en el aceite. El cristiano era y es el vehículo, pero la sanidad es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Déjame decirte algo, mi hermano, mi amigo, en esta hora, y es que toda sanidad es divina. Cuando tú y yo vamos al médico, cuando tú y yo vamos a usar los medicamentos, el médico nos sana. Los medicamentos no sanan. Y no quiere decir que no los usemos. Pero si el Señor no hace la obra a través de esos elementos, no hay sanidad. De la misma manera, Dios puede sanar instantáneamente a cualquiera de cualquier enfermedad, porque Dios es el Dios que quiere hacerlo. Aunque en algunas ocasiones los enfermos son sanados mediante la fe del que ora, la fe por parte de la persona era importante. Mira lo que dice aquí en Hechos 14, 9 y 10. Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El apóstol Pablo estaba ejerciendo los dones de fe y los dones de sanidades. No obstante, su orden de levantarse fue después que él pudo discernir que aquel hombre cojo tenía fe para ser sanado. La necesidad del enfermo de tener fe indica, mis hermanos, que los candidatos para la sanidad bien podrían beneficiarse de las enseñanzas bíblicas de cómo aumentar la fe. Y el aumentar la fe está en Romanos 10, 17. Mira cómo dice, y es la manera de que aumente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay muchas promesas, muchas, la lista es muy larga de pasajes en la Biblia, de promesas de sanidad en el Antiguo Testamento y también de sanidad y promesas de sanidad en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el siguiente don del Espíritu que aparece allí en 1 Corintios 12, versículos 8 al 10? Dice, el hacer milagros. El hacer milagros proviene de una traducción que significa operaciones de poderes sobrenaturales. Al igual que los dones de sanidades son plural o están en plural, este no es un don que lo hace a usted un milagrero. No. Usted no es un milagrero. Y hay muchas cosas por ahí que confunden, ya sea uno por la sequedad y la falta de confianza en que Dios hace milagros en este tiempo. Permita a Dios que tú no seas uno de estos. O de aquellos otros que casi están teniendo una práctica exorcista y una práctica que no es conforme a la obra que el Espíritu Santo. Mucho cuidado, porque casi parece que se está haciendo una acción
de práctica satánica y diabólica en vez de una práctica bíblica. Cuidado con esto. Los cristianos no somos milagreros. Parece que por la pluralidad de las expresiones, cada milagro, cada manifestación sobrenatural de poder es operado a través de uno con un don de fe. ¿Pero qué es un milagro? Nos preguntamos en esto. Bueno, cuando yo era jovencito, no hace mucho de esto, me enseñaban en mi congregación que un milagro era cuando Dios quebrantaba o rompía una ley que él había hecho. Pero en realidad un milagro es un evento, una acción que aparentemente contradice las leyes y que por lo tanto es razonado como causa sobrenatural, especialmente un acto de Dios. No es en ninguna manera que Dios quebranta sus propias leyes. No. Es que nosotros no conocemos todo de cada ley de Dios. ¿Entendemos esto? En el Nuevo Testamento los eventos de origen sobrenatural se llaman señales, maravillas y milagros. Y la palabra que se usa para traducir esto literalmente significan eventos que causan asombro, eventos de poder divino, eventos que significan algo sobre Dios o sus obras. Es importante notar que el término maravillas, señales y milagros, pero especialmente maravillas, nunca se emplea solo, sino aparece con el término señales. Y escucha esto. Dios no manifiesta su poder solo para causar asombro. Dios siempre quiere enseñar algo con sus milagros. Y yo te invito a que dediques un tiempo a leer los milagros de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cada uno de ellos fue hecho con el propósito de enseñar algo. Dice que algunos ejemplos de milagros incluyen, ¿qué cosa? Liberaciones sobrenaturales de encarcelamiento, ahí están hechos. La ceguera de Elimas el mago, la transportación instantánea de Felipe de Gaza a Soto, la resurrección de Dorcas, y estamos solamente hablando de Hechos de los Apóstoles, la resurrección de Eutico, la sacudida de la víbora venenosa de la mano del apóstol Pablo sin que padeciera ningún daño. La sanidad de los enfermos y el echar fuera espíritus demoníacos se puede clasificar como dones de milagros. Y cuando hay un gran valor de señal, como en el caso de Pablo en Éfeso, donde resultó en la ganancia de muchas almas para Jesucristo, muchas vidas para Cristo Jesús. Dice Hechos 19, 11 y 12, búscalo en tu Biblia. Dice de esta manera, y hacía Dios milagros extraordinarios. Quiere decir la palabra, no milagros comunes, por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Y en el caso del apóstol Pedro en Jerusalén, dice que su sombra, cuando caía sobre los enfermos, ellos sanaban. Eso está en Hechos, capítulo 5, 12 al 15. Y entramos en el sexto de los dones espirituales que aparecen en 1 Corintios 12. Y este sexto es profecía. Hemos estado y hemos hablado de profecía. Estamos en un tiempo. Yo le preguntaba a una sierva de Dios los otros días, le decía, yo quiero que tú me ayudes a entender por qué se llaman profetas. ¿Quién los nombra profetas? Mira, mi amado hermano, mi amado amigo, busca en la Biblia los profetas de Dios, los que escribieron y los que no escribieron, pero aparecen en la Biblia. Ellos no se sentían felices por decir yo soy profeta. No lo veían con orgullo. No lo veían como una propaganda para ganar fama. Y últimamente ahora las congregaciones dicen, viene el profeta José Pérez. Y allá corre todo el mundo porque viene el profeta. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos en esta vanagloria? ¿Por qué estamos dejando de verlo? Lean de nuevo, busquen de nuevo. Yo estoy estudiando el profeta Jeremías en el libro de Jeremías y yo me quedo impresionado cómo Jeremías, y así podemos hablar de Isaías, y podemos hablar de Amós, podemos hablar de todos ellos, tenían una posición de servir como pregoneros o como voces de parte de Dios, proclamando el mensaje de Dios, llamando al arrepentimiento y también dándoles a conocer que si no se arrepentían, Dios iba a traer juicio. Y ahí entraba la parte predictiva. Los profetas no eran brujos,
que estaban prediciendo qué iba a pasar mañana, qué iba a pasar la semana que viene. No estaban diciéndole al pueblo, mañana vas a tener esto, pasado vas a tener lo otro. No, ese no era el propósito. El propósito era predicar lo que Dios decía, decir lo que Dios decía, proclamar lo que Dios decía y llamar al arrepentimiento de pecado, al abandonar el pecado, la idolatría, la desobediencia y confiar solamente en Jehová Dios. Ese es el mismo llamado. La palabra profeta es una transliteración de una palabra en griego que significa aquel que declara o anuncia. Y la palabra puede significar uno que habla delante o a favor de. Y ya que el profeta comienza el Nuevo Testamento, la definición debería hallarse allí. Allí encontramos la palabra hebrea para profeta, que significa anunciar o ser testigo o testificar. Y el oficio de un profeta se define claramente. Lo leímos en la lectura devocional en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré, le dice Dios al pueblo, de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. El profeta es uno que habla al pueblo en favor de Dios las palabras que Dios pone en su boca. Eso es como lo encontramos en toda la Biblia, ¿verdad? Y es como la Biblia nos enseña que funciona el profeta. Y esto se confirma en las palabras del Señor a Moisés, cuando Moisés negó su habilidad para hablarle al faraón. ¿Cómo fue que le dijo allí en Éxodo 7, 1 y 2? Búscalo en tu Biblia. Le dijo de esta manera: mira, yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a faraón. Aarón es llamado profeta de Moisés porque hablaba en favor o a nombre de, o entregaba el mensaje de Moisés. Y la misma idea de hablar en favor de Dios es dada por el testimonio de Jeremías, el profeta. Dice Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. A veces el profeta hablaba en favor de Dios, un mensaje a la gente de su época. Y a menudo dentro de esta programación predecía eventos futuros. Yo lo que quiero que ustedes, mis hermanos, puedan darse cuenta a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, que la función primordial del profeta era hablar el mensaje de Dios, pero no era predecir el futuro. El don de profeta en el tiempo presente y el don de profeta en el pasado básicamente era dar el mensaje de Dios. Y claro, dentro de ese mensaje de Dios venía la predicción, ¿verdad? Porque estaba dando el mensaje que Jehová Dios quería que se diera. Y había varios requisitos para el profeta en el Antiguo Testamento y para que su acción fuera auténtica. Y está en 2 capítulos de la Biblia. Uno es Deuteronomio 13, te invito a que te lo leas después, y Deuteronomio 18. Está el versículo que leímos, ¿verdad? Profeta te levantaré en medio de ti. En primer lugar, el profeta debe hablar a sus hermanos en el nombre del Señor. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice Deuteronomio 18:19, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En segundo lugar, el profeta puede juntar o unir sus profecías con señales y con prodigios que Dios permite que así sean hechos. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios. En tercer lugar, si profetiza cualquier cosa en contradicción, escucha, a la ley de Dios ya revelada, la escritura, la Biblia, debe ser rechazado a pesar de cualquier milagro o cualquier señal que haya hecho. ¿Estamos entendiendo esta realidad del don de profecía y el ser profeta? Mira, dice Deuteronomio 13, 1 al 3. Vamos a leerlo. ¿Ya? ¿Lo tienes en tu Biblia? Deuteronomio 13, 1 al 3. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos
que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué quiere decirnos esto? Dios puede permitir falsos profetas para probarte a ti y a mí si somos obedientes a la Biblia, que es su palabra. Ojo, hay que estar alerta en todo este tiempo, en toda esta situación tan tremenda. Hay algo también que es muy importante con respecto al profeta. Yo convenzo a veces con mi esposa en cuanto a esto. Nosotros cuando veníamos para esta ciudad, estábamos en una iglesia, el pastor principal dejó que predicara un profeta y el profeta nos llamó a mi esposa y a mí al frente. Nosotros estábamos para trasladarnos de una zona del país a la otra zona. No queríamos hacerlo, queríamos quedarnos donde estábamos. Y el profeta dijo allí públicamente: Dios me ha dicho que ustedes van a estar nada más que 10 días allí donde ustedes van. Bueno, oímos aquello y nos fuimos. Vinimos para acá y ya llevamos aquí 25 años. Un falso profeta. ¿Cuántos se levantan todos los días diciendo Dios me dijo? Como pasaba en el Antiguo Testamento. Pero Dios no le había dicho nada. Cuidado cuando un profeta se levanta en tu congregación, en tu iglesia, y promete y dice que Dios le ha dicho y nada de eso se cumple. Dice en Deuteronomio 18, 20 al 22, el profeta que tuviese la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Si tú que estás en este tiempo de adoración junto con nosotros o de manera diferida, eres un profeta, pregúntate si tú crees que tienes el don de profecía predictivo. Dice allí que si estás hablando de parte de Dios, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, peor todavía. Dice el versículo 20 de Deuteronomio 18, la última parte: el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, versículo 22, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el versículo 21, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Estás escuchando bien lo que dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio 18, versículo 22? Vuelve a leerlo. Estos falsos profetas se la pasan atemorizando al pueblo de Dios, atemorizándote a ti, a mí, a la congregación, a la iglesia, según ellos con profecías y mensajes que han recibido de parte de Dios. Ningún mensaje de parte de Dios puede estar en contradicción con la palabra de Dios. Otra de las cosas que nos está sucediendo es que muchos están dando profecías que ya están reveladas en la Biblia. Te pongo un ejemplo. Hay muchos profetas que están diciendo por ahí: Jesucristo viene pronto. Eso no es ninguna predicción de ningún profeta de este tiempo. Está claramente en la Biblia establecido que Jesucristo vuelve y que Jesucristo viene. Cuidado con esos falsos profetas. Cuidado con esos que te llaman. Y te invito a que, y lo vamos a ver después en 1 Corintios 14, esos que te llaman para darte una profecía encubierta, escondida, que nadie se entere. Esa no es la manera bíblica en ninguna forma, ¿verdad? Entre los dones descritos por el apóstol Pablo en 1 Corintios, el don de profecía, si lees 1 Corintios 14, vas a encontrar que es uno fervientemente deseado, que debe desearse. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ahí está. ¿Qué significa el término profetizar? Te invito de nuevo a ir a los profetas del Antiguo Testamento que escribieron y los que no escribieron, y también en el Nuevo Testamento,
Pero te hablo del Antiguo porque es donde comienzan los profetas, donde hay más profetas en este sentido. Tú te vas a dar cuenta allí cuando tú leas y cuando tú vuelvas a revisar, te vas a dar cuenta que la función del profeta era dar el mensaje de Dios. Era proclamativo, más que predictivo. En este tiempo, no digo este tiempo, ya hace mucho tiempo que estamos así, pero ahora hay más y más y más gente siguiendo a los profetas y tratando de escuchar a los profetas para que le digan qué va a pasar mañana. La Biblia es clara que el mañana no es nuestro, es de Dios. Y que nosotros como hijos e hijas de Dios no tenemos derecho y no debemos consultar el futuro, porque el futuro le pertenece a Dios. Y el futuro, como Dios se lo daba a conocer a los profetas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, era proclamando el mensaje de Dios y el llamado, repito, al arrepentimiento. ¿Para qué cosa? Para que no viniera la destrucción sobre ellos. Ese era el propósito. Ese era el propósito allí. Así que dice Pablo que debemos anhelar profecía, debemos anhelar el don de poder proclamar el mensaje que Dios tiene y que Dios ha dado ya en la Biblia, que es su palabra. Dice el texto, así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, así le dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Estás escuchando? Es mayor porque es más eficaz. Y dice Pablo allí en este pasaje de 1 Corintios 14, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ya no estamos adelantando a los dones de lengua. Pero si todos profetizan, dice Pablo en el versículo 24, en 1 Corintios 14, si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará al profeta. No, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Salvación, edificación, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Y aclara algo muy importante: no impidáis el hablar en lenguas. Su importancia se explica en el hecho de que la variante profeta aparece más de 20 veces en estos capítulos 12 al 14. El don de profecía se define muy claramente en 1 Corintios 14:3. Ya hemos hablado anteriormente, ya lo hemos mencionado, pero vamos a volverlo a mencionar en esta hora. Dice 1 Corintios 14:3, la definición del don de profecía. Escúchame bien. El que profetiza habla a los hombres y aquí están las tres funciones del don de profecía: edificación, exhortación y consolación. Edificar es construir. Edificar espiritualmente a la iglesia local. Edificar a la iglesia visible del Señor, a tus hermanos, aquellos que están comenzando a dar sus primeros pasos en Cristo, aquellos que están ansiosos por conocer más y más cuál es la voluntad de Dios para su vida a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es decir, que edificar. Tienes el don de profecía. Dios te ha llamado a edificar, a construir. La segunda cosa, exhortar. Dice que exhortación, dice 1 Corintios 14:3. Exhortación, repito, para muchos es dar golpes. Subirse al púlpito, subirse a una tarima o subirse a un lugar o subirse en una conferencia para darle golpes a los demás, para solamente hablarle de sus maldades y no de la gracia renovadora de Jesucristo, para dar la segunda oportunidad, para perdonarle el pecado a todo aquel que se arrepiente y le pide perdón. Mi amado hermano, exhortar es animar. Si tú tienes el don de profecía, Dios te ha llamado a construir espiritualmente la iglesia del Señor. Animar la iglesia del Señor. Y en tercer lugar, consolación.
a consolar. Si tienes el don de profecía, Dios te ha llamado a que con tus palabras tú lleves consuelo en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que necesita, si Dios te ha dado el don de profecía, a que tú proclames el mensaje salvador y renovador de Jesucristo, pero que también tú te des cuenta y aceptes esa realidad que Dios te ha llamado a traer consuelo, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Eso es lo que es ser un profeta de Dios. Y eso es la manifestación preciosa de lo que debe ser, lo que Dios quiere que sea el don de profecía, ese precioso don. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí por este momento. En nuestra próxima reunión vamos a seguir en nuestro próximo tiempo con estos dones en 1 Corintios y vamos a estar hablando del discernimiento de espíritu, vamos a estar hablando del don de lenguas, vamos a estar hablando de la interpretación de lenguas. Te invitamos de todo corazón a que te unas con nosotros, ya sea de una manera directa, como en este momento hay tantos, o de manera diferida, para que podamos seguir en el tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Y a ti, mi amigo, que has estado con nosotros o que te unirás a la Iglesia Bautista Reconciliación para juntos adorar al Santo de Israel, a Jehová Dios de los ejércitos, al único Dios. Dios tiene un llamado para ti. Y este llamado lo está haciendo desde hace 2000 años. Pero yo quiero en esta hora repetírtelo. Dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios es enteramente santo, enteramente perfecto. Y cada uno de nosotros somos pecadores que lo hemos rechazado, que le hemos dado la espalda de una manera directa o indirecta. Puede ser que tú digas, yo soy muy pecador. Si tú crees que tú eres muy pecador, déjame decirte que Jesucristo tiene para ti completo perdón y vida eterna. Y si te crees que no tienes ningún pecado, déjame decirte que igual, Jesucristo está para ti si tú lo recibes. El llamado es para ti. El llamado Dios te lo está haciendo, no yo, en esta misma hora. Pero la decisión es tuya. Tú eres el único que puede tomar la decisión. Nadie la puede tomar por ti. ¿Cuál es la decisión? La decisión es decirle a Dios. No a ningún hombre, no a ninguna religión, no a ninguna iglesia. No a ningún pastor o apóstol o profeta. No. Dile a Dios, ahí donde tú estás. Reconozco, Dios, que te he rechazado y que mis pecados son contra ti, que yo soy pecador. Yo soy pecadora. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Perdóname. Confío en Jesucristo como aquel que me puede perdonar y me perdona todos mis pecados desde este momento y para siempre. Hazme nacer de nuevo por Dios el Espíritu. Séllame con tu Espíritu. Dame esa vida nueva que yo quiero para mí porque tú la ganaste y me la regalas si yo confío en Jesucristo. La decisión es tuya. Por favor, tómala para bien tuyo desde ahora y por la eternidad. Que Dios te bendiga.